Técnica. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaciel Hernández. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Light, el podcast de Técnica. En esta ocasión el tema que vamos a platicar es filosofía de la tecnología. Y quizá para algunos de ustedes es un tema que no tiene nada que ver con nuestra industria, pero justamente ese es un problema, debería tener más que ver con nuestra industria. Por ejemplo, no sé si han notado cómo la cantidad de información a la que estamos sometidos ya es como apabullante y parece que la verdad ya no importa o que es intrascendente. O el cómo también nosotros poco a poco nos hemos ido transformando en esos clientes perfectos de productos que no duran nada y que son de baja calidad y ya nadie se pregunta si es bueno o malo. Es más, cómo en este mundo, en este presente, parece que lo único importante es la nueva noticia, la nueva tendencia, el nuevo producto, el nuevo meme, el nuevo TikTok, pero es hacia ahí donde tenemos que llevar nuestro bienestar. Bueno, este tipo de cosas no han estado aisladas de nuestra industria y también se están reflejando. Por eso es que decidimos traerlo a la conversación. Y para ello tuvimos una plática con Michelle Nadine, que es licenciada en filosofía. El resultado fue muy interesante y bastante extenso. Por eso decidimos hacerlo en 2 partes. Esta es la primera y espero lo disfruten mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por crear nuestro proyecto. Bienvenidos. Hola Nadine, ¿cómo estás? Hola Jaciel, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es un tema que en lo personal me pareció muy interesante, pero empecé a entrar en estos temas de manera muy individual, me daba mucha curiosidad. Y además me agarró en este estado de cuando nos estábamos cuidando mucho de pandemia, que teníamos que estar como más en casa. Y en algún momento de mi vida empecé a querer indagar un poco sobre filosofía. Entonces yo sé que es un tema que para nuestro sector, para el sector industrial, es casi prácticamente ausente, ¿no? Pero cuando empezamos a platicar de estos temas, porque bueno, para quien no lo conoce, Nadine es mi profesora de filosofía. Cuando empezamos a platicar estos temas, cuando empezaste a decir como por dónde podía tener un interés, dado mi perfil, empezamos a ver estos temas de filosofía de la tecnología. Y la verdad es que yo me di cuenta de cuántas cosas no sabía. Y de cuántas cosas en general la industria omite. Y por qué muy probablemente estamos en estos ciertos lugares incómodos, con gente sufriendo de ansiedad o con tecnología no siendo cuestionada si es invasiva o no, o si nos hace bien o no. Desde que empezamos a ver estos temas, la verdad me pareció algo que podíamos compartir con nuestro equipo, con la gente que nos sigue, con nuestros clientes. Y por eso es que me animé a invitarte a platicar hoy. Y bueno, pues qué bueno que se pudo lograr a pesar de las fechas y todo esto. Pero bueno, bienvenida. Gracias, Jaciel. Sabes que yo encantada de estar aquí en el podcast con todos ustedes, también los que nos están viendo, ¿no? Y justamente creo que es un tema muy interesante lo de la filosofía de la tecnología, porque algo muy preocupante es que las personas que justamente trabajan con la tecnología o trabajan en ingeniería, por ejemplo, que ahorita más adelante vamos a ver cómo estas 2 corrientes se conectan, creo que es muy interesante cómo ni siquiera a veces se problematiza el aspecto de la evolución o el progreso de lo que puede ser la tecnología, al igual que el progreso humano, porque el progreso tecnológico, científico, no se equipara al progreso humano y justamente debemos problematizarnos lo que es todo lo que engloba la parte de la tecnología, la digitalización, la parte de la automatización también de procesos, etcétera, etcétera, que luego a veces parece que van mucho más rápido que nosotros, pero justamente hay que detenernos y pensarlos antes de sacarlos al mercado, por decirlo así. Sí, que de hecho, estas cosas las vamos a ver en un momento más, porque no es solamente una sensación. Muchos de estos avances o estas innovaciones en realidad se van un poquito más. La mayoría están presentes en una sociedad que no está lista para ellas. Exacto. Entonces, bueno, quizá a lo mejor, digo, de inicio,
antes de empezar ya a hablar de los temas, yo creo que estaría bien brindar un poco por el tema y por poder platicar, poder platicar de esto. Pues bienvenida, y si nos gustas comentar un poco del principio, de qué es la técnica, qué es la tecnología, desde este punto de vista filosófico. No sé si... Claro. Pues primero, salud. Salud. Muy buen mezcal. Bueno, antes de hablar de filosofía de la tecnología, creo que es importante hablar como tal qué es la filosofía, claro, a muy grandes rasgos, ¿no? Cuando hablamos de la filosofía, creo que mucha gente piensa que prácticamente es gente que va y se plantea preguntas sobre el universo, el cosmos, el ser, quién soy yo, pero a un nivel como muy abstracto, pero como tal lo ve desde el punto de la teoría, en vez de la parte de la práctica. Y ojo, eso también ha sido culpa de la filosofía, porque nada más se ha reservado para los filósofos, lo que cual crea un gran problema porque no está en comunicación con el mundo, que es justamente lo que necesitamos hoy en día, como se ve. Pero antes la filosofía, la primera de las filosofías consideradas fue de hecho la filosofía de la naturaleza. Ahí es cuando comienza todo. Más que nada en la parte occidental, en especial en Grecia. ¿Qué pasa con la filosofía de la naturaleza? Esta busca el arjé. ¿Qué es el arjé? Es el principio, es el fundamento del universo, ¿vale? Estos son temas muy interesantes porque justamente empezamos a replantearnos cómo comienza el cosmos. Porque antes lo que teníamos eran los mitos, eran las teogonías, las cosmogonías de tanto Homero como Hesíodo. Lo cual se me hace muy interesante, porque el ser humano se empezó a problematizar y decir, a ver, esto hasta qué punto es pensamiento mágico, hasta qué punto sí está contestando las necesidades de nuestro tiempo. Claro. Y que es cuando comienzan los primeros 7 sabios. Uno de los 7 sabios, creo que los que más podrían conocer acá, es Tales de Mileto, por ejemplo. Tales de Mileto dice que el arjé, o principio del universo, de hecho es el agua. ¿Por qué? Porque todo está constituido por ella, ¿no? Idealmente. Luego hay otros filósofos, por ejemplo, Empédocles, que empieza a mencionar cuáles son los primeros 4 elementos, que es el fuego, el aire, la tierra y el agua, por ejemplo. Luego también tenemos a Leucipo y Demócrito, que fueron los primeros que de hecho que descubrieron los átomos, pero nadie sabe que ellos fueron los que los descubrieron, ¿no? También está Anaxímenes, que habla justamente de la evolución, pero creemos que lo dijo hasta Darwin, ¿no? Otra vez, creo que luego nos vemos hasta muy... no sé si decirte ignorantes, pero a veces como poco conocedores de nuestra propia historia. Pero prácticamente comenzó con una problematización del mundo, ¿vale? Y este fundamento puede recaer en el ser, en el no ser, en el dualismo, en el orden, en el caos del universo, la determinación, la indeterminación, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo cual fue un paso muy importante para la humanidad como tal, porque fue no nada más necesito el mito para conocer, sino me puedo servir de mi propia razón para llegar a estos fundamentos importantes a nivel trascendental en la humanidad, ¿vale? Ahora, aquí me gustaría, no sé si puedo contar el mito de Prometeo, que me acuerdo que una vez te lo conté a ti en un... Digo, yo sé que, porque además nos sucede cada que platicamos, sí, que nos vamos a muchos temas. Sí. Pero yo creo que sí, con toda confianza, ¿no? Ya claro. Probablemente no sé cómo vaya a salir en longitud o en duración del video, pero seguramente lo vamos a poder seccionar si es necesario. E inclusive, digo, también todo ese tipo de información, si hay algún tema que a ustedes les pueda interesar y quieran que extendamos un poco más, pues con mucho gusto. Nosotros, la verdad, yo disfruto mucho platicar contigo. Entonces... sí, dale, cuéntanos. Bueno, el mito de Prometeo, ya sabes por qué lo voy a meter. El mito de Prometeo, de hecho, a Jaciel luego se le voló la cabeza. Prometeo era un titán. Y hay diferentes versiones de este mito, pero prácticamente hubo una guerra entre titanes y dioses. Prometeo era muy conocido por justamente como que ir mucho a la mano, más bien, ayudar mucho a los seres humanos, ¿no? Ayudarlos con su progreso, con la civilización, en las guerras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero también era un titán que era muy conocido a veces por engañar, en especial a los dioses, por decirlo así, se burlaba de ellos. Entonces, un día en esta guerra entre titanes y dioses, se dice que Prometeo fue al Olimpo a hablar con Zeus para decirle como, oye, no hay que pelear, o en tal caso como yo estoy de tu lado y te voy a ayudar como claro, a que no se extienda este problema y que tú ganes. Pues resulta que lo engañó porque fue hasta el Olimpo para quitarle el fuego a Zeus y dárselo a los hombres, ¿vale? Ahora, ahorita que hablar un poco de qué es el fuego, prácticamente cuando Zeus se enteró qué fue lo que pasó, lo encadenó a una roca, hizo que un águila o halcón, no me acuerdo qué pájaro era, pero justamente que le devorara el hígado todos los días. Al día siguiente le volvían a hacer el hígado y el águila se lo volvía a comer. Un carácter muy... Sí, un castigo bastante tranquilo de los dioses. No estaba tan resentido con él. No se enojó tanto. Sencillo, sí, tranquilo, dice, no es tan importante. Pero justamente eso es lo interesante, pues dices, ¿por qué el fuego? O sea, ¿qué tiene el fuego de importante, de relevante? Pues justamente en la historia de la humanidad podemos ver que el fuego creó un antes y un después en el ser humano,
¿vale? En el momento que empezamos a cocinar nuestros alimentos, en el momento que podemos guardarnos del frío justamente con el calor del fuego, fue que las comunidades empezaron a crecer mucho más, ¿vale? Pero no nada más es la parte de supervivencia. El fuego también implica la parte de la sabiduría, del conocimiento, de la libertad en especial. El fuego, de hecho, tiene un trasfondo muy interesante en la antigua Grecia, porque, de hecho, en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que se traen el fuego directamente de Grecia. Sí. No, ahora, más adelante también, como implica algo muy bonito, como la sabiduría, el conocimiento, el progreso, también está la otra parte del fuego, ¿no? Que es el caos, que es la destrucción, ¿no? Que es justamente el poder, pero prácticamente un poder que se impone. Entonces tenemos estas dos caras del fuego. Ahora, el fuego también implica la tecné, ¿vale? Que me imagino que ese es un término que a ti te encanta. Sí. No sé si tú quieres hablar un poquito de la tecné también, porque sé que también eres conocedor, o quieres que yo me introduzca. Dale, sí, ahí. Bueno, la tecné es algo muy interesante, porque de hecho desde Platón se plantea que justamente la tecné es justamente este saber o conocimiento que puede adquirir el ser humano de las cosas. Al principio se consideraba la aritmética, la geometría, la astronomía, también justamente este conjunto de saberes y habilidades que puede tener el ser humano para poder tener el mundo a su disposición, ¿vale? Pero no una manera de explotación de mundo, sino justamente lo quiero conocer, lo quiero conceptualizar, quiero que mis habilidades me puedan ayudar a mí a crecer y progresar o ser mejor idealmente, ¿vale? Luego llegamos con Aristóteles, que también plantea algo muy interesante respecto a la técnica o tecné, como tal que se dice, que justamente se trata que la técnica, más que nada, tiene que ver justamente no nada más con una habilidad, con el razonamiento, sino que va algo mucho más allá, es decir, es algo trascendental. ¿Por qué? Porque la técnica no es natural en el ser humano, ¿no? Una cosa es tener la capacidad y otra cosa es explotar esa capacidad, ¿vale? Y aquí es cuando lo relaciona con la parte de la ética. La ética entre seres humanos no es normal para Aristóteles. ¿Por qué? Porque justamente tenemos los fundamentos, ¿no?, del mundo, pero también tenemos fundamentos trascendentales que me dicen por qué actuar o no de tal o cual manera, ¿vale? Entonces eso es algo que el ser humano crea para hacer también su vida, la interacción con los otros y con el mundo mejor, otra vez por una supervivencia, no nada más una supervivencia de necesidades básicas, sino una supervivencia intelectual, ¿vale? Ahora, no sé hasta que si quieras mencionar algo más de la técnica, porque vemos cómo se transforma abismalmente en la época de la modernidad. Sí, justo, y es muy curioso también, creo conveniente explicar que la gente confunde la técnica con la tecnología y cómo evoluciona y cómo empieza a aplicarse acá. Pero estas partes fundamentales de la técnica en un inicio, justo cuando lo empiezan a unir con la ética, me parece que antes era un principio fundamental el saber cómo estas técnicas o estos desarrollos de métodos beneficiaban o no al ser humano, ¿no? Que es algo que veo, digo, ya llegaremos a este punto, que nos falta ahorita. O sea, es justo qué bueno que puedas lograr este o aquel avance, pero en realidad sí tiene un buen impacto, porque en las descripciones de estas partes, de esos conceptos, hay uno donde nos dicen, bueno, en realidad la tecnología o la técnica no son buenos ni malos. Exacto. No hay una tecnología buena o mala. Es más bien el uso o la aplicación que le des lo que determina. Y es más, el término bueno y malo también, digo, coincidimos en que es algo muy subjetivo de nombrar, ¿no? Pero no sé si ahí quisieras... Me gustaría mencionar un término que creo que es mucho más, yo creo que aplicable, que es beneficioso o beneficial, por decirlo así. Bueno, no, beneficial no existe. Beneficioso o perjudicial para el ser humano, ¿vale? Me gustaría ponerlo de esa manera, más que bien y mal, porque lo vemos más que nada en fines prácticos. ¿Me beneficia o me perjudica, no? La tecnología me beneficia o me perjudica dependiendo de cómo lo quieras utilizar o para qué la estés utilizando. Y ahí es cuando cambia el concepto de técnica, porque entonces la técnica también tiene que ver justamente con la parte racional. ¿Esto qué implica? El lenguaje, la palabra, la capacidad que tenemos para abstraer el mundo y decir esto es una copa de agua, ¿no? Esto es una copa de agua, por ejemplo, y esto hace que tú y yo tengamos un mundo en común. Cuando yo te digo esto es una copa de agua, tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Si te dijera, no, es que eso es un ratón, tú me dices, Michelle, estás loca. O sea, eso no es un ratón, ¿no? O no lo conozco. No te diría que estás loca porque me conoces. Te conozco. No. Pero no, sí, el punto era que había este convenio, había este acuerdo. Exacto. De partimos de este suelo, bajo este suelo empezamos a fundamentar un desarrollo, ¿no? Sí, exactamente. Queremos poner un mundo en común, la aritmética, las matemáticas, la geometría. ¿Qué hace? Es un saber que uno no nace con el conocimiento de las matemáticas, no las va aprendiendo, al igual que uno nace con estas, ¿cómo se dice?,
conductas sociales aprobadas o no por las personas. Uno lo va aprendiendo conforme pasa el tiempo. Y aquí es cuando la época de la modernidad cambia esta parte de lo que es la técnica. Pero más que la modernidad, porque la modernidad es por ahí del 1500. O sea, lo que justo quería que nos ubicaras. Exacto. En los tiempos un poquito. Exacto. Como... La época de la modernidad, oficialmente hablando es en el 1500, pero cuando hablamos de la modernidad aplicada a la técnica o el tecné, nos vamos a referir a la época de la industrialización. Okay. ¿Vale? O la revolución industrial más que nada, ¿no? Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? La técnica se empieza a utilizar como un instrumento que va a empezar a cambiar el mundo, donde ya la instrumentalización del objeto se empieza a convertir en técnica. La reproducción masiva de objetos, incluso hasta de tareas, empieza también a automatizarse, a complejizarse y sobre todo a globalizarse, ¿vale? Antes la técnica podría saber hacer un zapato completo. Claro. Con la revolución industrial empieza, creo que se llama la especialización del labor, donde no se hacerte todo el zapato, pues sí la suela y te lo hago en una línea de producción. Sí, que antes era más un tema de artesanos, ¿no? Exacto. Era un tema de voy a hacer un par de esto, voy a hacer una pieza de esto. Exacto. La industrialización lo que hace es hago un método, una técnica para hacer la misma calidad de varios productos de una manera más eficiente. Creo que cuando empiezas a tener estas cadenas de producción y los conceptos de eficiencia, que de hecho siguen aplicando como principio fundamental para determinar si una tecnología es buena o mala, la eficiencia, sí. es cuando empieza a cambiar toda esta ruta, este camino de la tecnología, ¿cierto? Sí. De hecho, y aquí es cuando empiezan a hacer lo que es la filosofía de la tecnología. Sí, la tecnología nace la palabra tecné, pero justamente a lo que nos queremos referir con tecnología es algo completamente distinto. Ahora, ahí es cuando me quiero empezar a meter a qué es la filosofía de la tecnología. Eso está padre. ¿Vale? Ahora, la filosofía de la tecnología nace ahora sí en la época de la modernidad, pero es muy curioso porque... Pero es muy curioso porque justamente nace con una pregunta respecto a los autómatas. No sé si los que nos están viendo ahí en casitas saben qué son los autómatas. Pero prácticamente un autómata es una máquina que puede realizar cierto tipo de actividades, de tareas de una manera, ¿cómo se dice?, independiente a el ser humano. Un autómata puede ser este monito que le hace así a los... El ejemplo más que todos conocen es el reloj cucú. El reloj cucú. Ese es como un autómata que justo daba la mecánica. Y de hecho, sí. A nivel personal, la razón por la cual yo estudié ingeniería mecánica energética, que de hecho ya no existe esta carrera porque saludos a todos los que reprobaron tantas materias, yo me tenía esta curiosidad mucho de los mecanismos, como sin un elemento motriz o electrónico, puramente mecánico, había máquinas, porque ya son las primeras máquinas que podían hacer movimientos cinéticos que llamaban la atención. Entonces, este pájaro cucú, donde las manecillas determinan en qué momento sale y hace y se mete, entiendo que ese es como un muy buen ejemplo de un autómata, ¿no? Y no nada más eso, creo que lo que más nos voló la cabeza fue cuando ciertos autómatas empezaron a tener figuras humanas. Que a la fecha... Bueno, pues ya llegaron a ese punto, pero la inteligencia artificial últimamente nos vuela la cabeza, porque hoy podemos llamarle robots. En esa época pueden ser changuitos, podrían ser, no sé, el gatito que agarraba la moneda. Juguetes, ¿no? Juguetes, exactamente. Y eso nos empezó a preguntarnos, espera, ¿hasta qué punto esto es una cosa o lo debería categorizar como algo completamente distinto? Porque se mueve de una manera completamente, ¿cómo se dice? Autosuficiente. Sí, que no nada más lo motiva o lo... Exactamente. Completamente. Ahora, justamente la tecnología empezó a preguntarse, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo con estos autómatas, no? Pero justamente empieza con la ingeniería, que fue lo que mencioné al principio, ¿no? Se conecta por la parte de las máquinas. Ahora, más adelante, se siguió problematizando, pero había otros problemas en la época de la modernidad, como fue, por ejemplo, qué son los sueños para Descartes, si existo, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano se empezó a replantear toda su existencia. Y ya podemos ver que otra vez la filosofía de la tecnología se volvió a replantear, en la revolución industrial también, que fue lo que vamos a mencionar, pero también en la época de la época contemporánea, que puede ser considerada más o menos el siglo XX, como por ejemplo los radios, la televisión, por ejemplo, ¿no? Que creo que fue un gran como avance cambio exactamente en el mundo, como tal, la globalización, la comunicación que vamos a tener los unos con los otros, que creo que fue un gran impacto. Entonces, la filosofía de la tecnología piensa en problematizar
¿no? Los avances tecnológicos, tanto también como científicos que están ocurriendo en el mundo y cómo esto nos impacta de una manera positiva o negativa. ¿Cuáles son los límites de la tecnología? ¿Cuáles también son sus alcances, ¿no? ¿Hasta qué punto la tecnología no me está privando a mí de mi quehacer humano? ¿O hasta qué punto me está ayudando para yo deslindarme de tareas que prácticamente son básicas o me quitan tiempo, como decimos en México, la talacha, ¿no? Para que yo pueda dedicarme a hacer cosas más trascendentales. Que de hecho, siempre que hay estos productos que revolucionan la vida diaria, creo que son los momentos donde el ser humano empieza a preguntarse, oye, esto es bueno, esto es malo. Pasó con, como dices, el radio, ¿no? Claro. De repente escuchar a otros a través de una cajita, yo me imagino que ha de haber sido bastante intimidante hasta un punto, Claro. ¿no? Y luego la televisión. También me acuerdo que aquí en México, cuando empezaron a llegar los primeros autos, les decían carrozas del demonio. O sea, siempre es este avance y es cuando se llega a cuestionar si es bueno o malo, si nos beneficia o no. Claro. Me acuerdo con los carros, porque es un ejemplo quizá más fácil de entender, mencionaban, había todo un método, ejercicios para poder no sufrir daños en el cuello cuando te subías a un carro. Eran unas cosas, la gente se empezaba a cuestionar si ir a esa velocidad era malo para la salud. Claro. Era muy curioso, ¿no? Ya después empezamos a conocer más y creo que eso es lo padre del conocimiento, que nos ilumina y nos hace ver más cosas. Claro, eso como consecuencia tiene el preguntarnos muchas más. Claro. Pero creo que en el tiempo, al final, los resultados de saber, de conocer más, siempre nos hacen tener la posibilidad de tomar mejores decisiones para nosotros, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿no? En esta parte actual, la filosofía de la tecnología, ¿por qué está tan en segundo plano? ¿Por qué crees que no tengamos voces que estén más presentes en está bien tener un metaverso ahorita o no? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Está bien? Conocemos por qué la gente está con tantos problemas de ansiedad o no. Ya llegaremos a este punto de la hiperhistoria, pero ¿por qué de repente aparece un poco eclipsada? ¿Qué pasó con los filósofos o qué pasó con nosotros que no están más presentes, que no nos estamos preguntando esas cosas? Yo creo que tiene que ver tanto el ego que cada persona tiene en su campo de estudio, de investigación. Como los filósofos tienen un ego muy alto, como los científicos tienen un ego muy alto, como los ingenieros también pueden tener el ego muy alto y decir, yo tengo la respuesta para todo. Y creo que ese es un gran problema, porque desde que empezó el método científico, creo que se marcó una pauta de esto es relevante, esto es objetivo, esto es de facto y esto es especulación, esto es una abstracción del mundo. Es una respuesta que si te suena, órale va. O sea, con mera subjetividad. Y aquí es cuando se separan las ciencias de las pseudociencias, que otra vez nos podemos preguntar qué ciencia, también existe filosofía de la ciencia, pero no nos vamos a meter ahí ahorita. Sí, no. Es un tema muy largo, pero otra vez se empiezan a enaltecer mucho más aquellas ciencias duras, como se dice, que es una ciencia dura, la física, la matemática, que puedes la probar biología. que hay una fórmula que llegas a un resultado, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo que es la filosofía, la sociología, incluso la economía también se considera una pseudociencia, lo que pasa también la psicología se deja a un lado y se aparta, ¿no? Lo que también hace que cada persona se empiece a cerrar en su círculo, ¿no? A cada vez más especialización, más ¿cómo se dice? Distancia hay entre las diferentes corrientes o ramas de estudio, lo cual para mí es un gran problema, porque justamente uno no puede meter, por ejemplo, al ser humano en un marco teórico, ¿no? Claro. Hay diferentes maneras de podernos ver y observar en el mundo, ¿no? Entonces, lo interesante es que podemos hacer un estudio, yo creo que interdisciplinar, transdisciplinar también desde cada tipo de rama para unirlas y tener un conocimiento mucho más, yo creo que global o completo, mejor dicho, de algún tema como puede ser el ser humano, como puede ser la tecnología, como puede ser, por ejemplo, ¿cómo era lo que dijo Mark Zuckerberg? El multiuniverso, no. El metaverso, exactamente, ¿no? Que justamente nos podemos preguntar, pero nada más si yo me quedo con mis filósofos, nada más debatir entre filósofos, jamás va a salir a la luz. Claro, que de repente es muy curioso ver cómo de Grecia las ideas eran algo que evolucionaba y era algo que se buscaba y era lo no material empezó a llevarnos a las técnicas y a la tecnología, que la revolución industrial es, yo creo que el periodo humano donde más lo material, lo que es de facto, lo que puedes visualizar, era como este desarrollo. Y hoy en día, que de hecho va a ser el siguiente tema que quiero tocar, llegamos a que la tecnología es otra vez
algo intangible, ¿no? Hoy en día los países o las naciones que tienen mejor desarrollo son las que mejor controlan el Big Data. Y toda esta información que vuelve a... De hecho, el otro día que me estabas recomendando este libro, No Cosas. No Cosas, de Bill Churhan. Habla de esto, ¿no? Habla... Y es curioso que, no sé, ¿es coreano o es...? Es coreano. Es coreano. Está vivo. Justo Asia es esta región donde se dan cuenta que la ventaja hoy está en cómo manejas la información. Recolectar información y cómo la usas para tener resultados favorables en la industria que sea. Porque hoy en día tenemos y compartimos información de todo tipo. De hecho, en nuestros celulares, es curioso cómo hemos decidido sacrificar nuestra privacidad con tal de tener comodidad, ¿no? Y tenerlo todo al alcance de la mano en nuestro celular y resolvernos problemas que antes nos llevaban un proceso o nos llevan un clic o un tapping, ¿no? Claro. Entonces, creo que después de ver esta parte de la tecnología, donde sale la técnica de la tecnología, me gustaría ver qué sucede ahora con la historia de la información, en qué periodo estamos. Digo, yo la anticipaba de que esta era cuando nosotros lo vimos, que se llama la hiperhistoria. De ahí, de inicio, el nombre, este concepto, esta sugerencia o este acuerdo de que se llama así, me gustó mucho porque creo que el nombre implica bastantes cosas, pero si quieres, no sé si podríamos empezar con saber cuáles han sido las distintas áreas de la humanidad respecto a cuánta información manejamos, ¿no? Claro. Sí, me parece. Creo que primero nos debemos preguntar también qué es la información, porque manejamos el término como que todos sabemos qué es la información como tal, ¿no? Aquí me gustaría, de hecho, agarrar una cita de justamente el filósofo que vamos a mencionar que crea el concepto de hiperhistoria, que es Luciano Floridi. De hecho, es un filósofo que también sigue vivo hoy en día, y esto lo da en una de sus libros muy importantes que se llama La Cuarta Revolución. Y dice, la información se comprende como una masa de datos inferenciados, es decir, una serie de compilación de contenidos útiles para el intercambio y comunicación de ideas o conceptos entre personas. Ahora, algo muy interesante es que la información siempre ha sido parte de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Por eso nos manejamos, nos movemos con información, ya sea una información visual, auditiva, olfativa, ¿no? Degustativa o táctil. Es de la parte de la percepción. La información se utiliza otra vez como la parte de la palabra, el lenguaje, la capacidad para conceptualizar, idealmente, posiblemente comprender el mundo. Conceptualizar no necesariamente implica el entendimiento, ¿vale? Yo puedo conocer la palabra, no sé, copa, ¿no? Pero no tener un entendimiento exactamente de lo que es. Pues, bueno, una copa es, no sé, algo de vidrio en ese momento que contiene líquidos, ¿no? Pero tal vez no sé utilizarla, ¿no? Claro. No sé en qué momentos sociales se utiliza una copa y en qué momentos se utiliza un vaso, por ejemplo, sí, ¿no? Que es la parte pragmática, ¿no? Ahora, nos manejamos siempre con información, porque así es como el ser humano se ha tenido que mantener, ¿no? Tan fácil como, oye, te intercambio 3 vacas por 100 pollos, ¿no? O sea, nos movemos con eso constantemente, por eso la capacidad de otra vez, este es este suelo que tenemos en común tú y yo para un intercambio. Somos una sociedad, somos un colectivo, que el ser humano no vive individual, o sea, sí, individualmente, pero no aislado, no de la masa, por decirlo, si vivimos con otras personas. Por ejemplo, tenemos la prehistoria, ¿no? La prehistoria se trata cuando no tenemos ningún tipo de comunicación prácticamente o prácticamente no tenemos la tecnología. Por otro lado, tenemos la historia, que es cuando el ser humano empieza a meterse un poco más con la tecnología, pero no depende enteramente de ella para poder sobrevivir o comunicarse con otros seres humanos. Puede ser la parte de la escritura, la imprenta, etcétera, etcétera. Y ahorita tenemos el concepto que tanto hemos platicado, que es la parte de la hiperhistoria, que es cuando el ser humano depende entera y únicamente de la tecnología, la información para poder sustentar su vida, y creo que también el COVID, o sea... Claro, lo hizo súper rápido. Enfatizó, o sea, lo disparó, ¿no? Exactamente. Sí, que de hecho, de estos periodos, yo creo que también en el tiempo, para que quizá lo puedan visualizar un poco, justamente los primeros navegantes, al tener contacto con otras culturas, otras sociedades, empezaban a tener estos primeros inicios o interacciones de compartir un lenguaje, ¿no? De empezar a tratar de tener todos el mismo suelo como para llegar a acuerdos de
qué técnicas iban a aplicar, de qué era la tecnología. Entonces, es muy curioso. El comercio. El comercio, ¿no? La moneda, ¿no? Y cuál era la moneda a cuánto equivalía una moneda, que de hecho pues, seguimos ahí como poniéndonos de acuerdo en eso y que nos afecta ahora la parte financiera enormemente. Pero todo este tipo, al llegar a esta era que estamos de acuerdo que es la hiperhistoria. ¿Por qué se le llama hiperhistoria? Yo recuerdo que este hiper es por las cantidades que no tenemos idea, no podemos concebir de información que nos llega todo el tiempo, ¿no? Es este periodo, ¿cierto? Sí, no tenemos el ancho de banda para gestionar, para también, ¿cómo se dice?, depurar qué información debería yo consumir y qué tipo de información no debería consumir, cuál es una fake news y qué es algo que está diciendo de un hecho, por ejemplo, ¿no? Que el ser humano, no sé si ahorita estamos preguntándonos si estamos siendo capaces de poder procesar tanta información al mismo tiempo, porque la información es nueva cada vez que yo actualizo el muro de Facebook, por ejemplo, ¿no? Sí, de hecho, todo este tipo de cosas, el estar en el presente, en una sociedad digital, ha traído consecuencias, ¿no? De que los seres humanos, como tú bien lo dices, no tenemos ese ancho de banda. Todo ese tipo de información todo el tiempo en el celular y de otras maneras. Estaba viendo que hoy, recordaba un dato. Hoy, me parece que no sé si es una hora o un día, se genera marketing o la cantidad de comerciales o cantidad de anuncios que antes, creo que era de los 80, se generaba en un año en el mundo. Entonces, es esa como gap amplio donde todo el día tenemos algo que nos dice esto es lo que debes de hacer o esto no es lo que debes de hacer, esto es lo que debes de consumir, hacia acá te tienes que ir. Y más ahora que, por cierto, hay tantos gurús de que se supone que es la felicidad, ¿no? Pero no entraremos en ese tema. Pero sí es bastante impresionante, ¿no? Cómo llegan ahí me gustaría que quizá nos ayudaras a entender este concepto de si no estás integrado hoy en este tipo de información, se maneja un concepto que es ser un analfabeta digital, ¿no? Claro. Es que prácticamente si no te pueden encontrar en redes sociales, existes, que es otra vez este universo abstracto muy que hemos creado, que creo que el problema aquí creo que no nos hemos planteado que a veces la información o los tiempos con los que se maneja la información está haciendo que nuestro propio tiempo natural del ser humano para adaptarse a esa información se vea que lo tengamos que adaptar a tal nivel que siempre estamos atrasados. Siempre estamos, yo no sé cuántos años estamos atrasados tú y yo en información, bueno, no tú y yo en especial, todos en general, yo creo que estaremos atrasados, yo creo que unos 5 o 10 años y también la parte de la problematización, ¿no? Justamente, es decir, el ser humano está teniendo que acoplarse todo el tiempo a una infósfera, ¿no? La infósfera es esta parte que es la atmósfera de conocimientos o de conceptos o de información que prácticamente no está en la parte material, estaría en la no cosa, como lo diría Byung-Chul Han, ¿no? Tenemos nosotros que adaptarnos, moldearnos a la no cosa, a este mundo de información, si no somos unos analfabetas, sino justamente cómo yo entro a un mundo, cómo yo accedo a un mundo, cómo yo puedo encontrar un trabajo, ¿no? Cómo puedo hablarle a mi mamá, ¿no? Si no tengo un teléfono, ¿no? Si no estoy conectada con la tecnología como tal. Y que de hecho en este tiempo de COVID, de esta pandemia, como lo mencionamos hace rato, se exacerbó mucho más, ¿no? Tener que estar conectado, tener que estar en contacto sin estar en contacto. Exacto. Y que nos ha llevado ahora a plantearnos a prácticamente tener una vida en paralelo digital, ¿no? Con el metaverso. Pero bueno, esta parte, esta globalización que de repente nos cae el presente de que si alguien, ya sé que es una leyenda, ya sé que probablemente no es cierto, pero si me estás viendo alguien que se comió ese pinche murciélago, y por hoy tenemos COVID, ya sabemos que, bueno, quiero pensar que no fue así, pero ¿cómo tiene un efecto dominó en este mundo tan interconectado, ¿no? Hoy yo creo que nunca en la historia era tan fácil viajar entre continentes, platicar con personas de diferentes países, ¿no? Empezar a compartir, ya los restaurantes hicieron estas fusiones de prácticamente todo tipo de comidas. Claro. Esta globalización nos ha traído que
las decisiones que empezamos a tomar como individuos, como grupos, como sociedades, nos empieza a plantear la necesidad de decir, híjole, son buenas para mí inmediatamente, pero para la humanidad en general lo son. Uh-huh. Y ahí creo que es un punto que vamos a extender, no nada más en este tema quizá un poco intangible, sino que la industria también nos está haciendo cuestionarnos muchas cosas. Entonces, en este caso ¿qué sugerencia tendrías o qué conceptos nos ayudarían a considerar para no estar en esta sensación, como tú bien lo decías, de estar siempre siendo perseguidos o persiguiendo algo más, ¿no? Esta sensación de estar en el rush, en la prisa, en el debo de. Claro. ¿Cómo podríamos quizá llegar a otro momento, a otro estado emocional más sano? Yo creo que en primer lugar debemos tomar conciencia del tiempo, que creo que eso es algo muy interesante que luego se da por hecho. La era de la información, la era de la tecnología nos ha puesto a pensar que nada más pasamos tiempo a nivel material. Creo que el COVID nos dimos cuenta que tuvimos que abstraernos de este mundo tangible, ¿no? Para justamente empezarnos a comunicar a largas distancias. Por ejemplo, yo conocí a Jaciel en Zoom dándole clases, ¿no? Ojo, no que sea algo malo, de hecho creo que también es algo muy positivo, porque creo que jamás dimensionamos y nos dimos cuenta que tan conectados estábamos los unos con los otros. Ahora bien, esto hace que yo otra vez me meta a un tiempo, yo creo que, ¿cómo te diría? No sé si, bueno, aparte de que el tiempo es abstracto, pero como un metatiempo, por decirlo así, en donde todos nosotros, al estar en el celular, de hecho, a mí se me hace luego una locura, el mismo iPhone te avisa cuántas horas más, ¿no? Estás en el teléfono en la semana, ¿no? Y esto es la parte de que justamente estos infómatas, como los llama Byung-Chul Han, ¿no? Te empiezan a avisar qué es lo que está pasando, cuántos pasos caminaste hoy, a qué hora es tu junta, ¿no? La Alexa te dice a qué hora te tienes que levantar, así que prácticamente nosotros nos tengamos que abstraer, por decirlo así, no abstraer, sino deslindar de nuestras necesidades, ocupaciones humanas, tan fácil como decir, tenía una junta a las 5, por ejemplo. Lo que implica que otra vez no tengamos conciencia del tiempo que implica ser humanos, ¿no? Y eso es algo muy curioso, porque justamente nos moldeamos a nosotros mismos para podernos meter en este tiempo digital, ¿no? Un tiempo que prácticamente ya nosotros como que no estamos en tanto contacto, y va a sonar un poco hippie, pero con nuestra naturaleza. O sea, tengo una junta, tengo que estar en el teléfono, tengo que hacer algo y no puedo hacer pipí, o no tomo tanta agua porque tengo que hacer esto, o no puedo dormir porque tengo una necesidad de que tengo una junta a tal hora, ¿no? Ahora, ¿esto qué nos pone a darnos cuenta? Yo creo que darnos cuenta del tiempo es darnos cuenta de la muerte, ¿no? Y tal vez suene que me la estoy fumando muchísimo y que me estoy yendo, pero justamente... Sí. Es un poco dramático. Es un poco... No, pero es que es en serio, porque el tiempo nos hace darnos cuenta de que tenemos el tiempo contado, ¿no? Pero otra vez si vemos que el tiempo en un TikTok, en un Facebook, en un Instagram se mueve tan rápido, entonces creemos que nuestro tiempo también debe ir tan rápido. Tomar conciencia de la muerte no es tomar conciencia de que me voy a morir como tal, o sea, obviamente, pero es tomar en cuenta qué estoy haciendo con mi vida ahorita, ¿vale? Porque es limitado, ¿no? Pero si nada más me la paso el tiempo tras de una pantalla, que es lo que hemos estado haciendo todo este año, ¿en qué momento regreso a mí? Las redes sociales no es algo malo, está perfecto, para eso están, para utilizarlas, pero ¿en qué momento tú regresas a tu tiempo? ¿No? ¿En qué momento te vuelves a preguntar y plantear qué estoy haciendo con el tiempo que me queda de vida? ¿Me estoy pasando detrás de una pantalla? ¿Estoy viendo nada más cosas en Instagram y fotos en Instagram? ¿O estoy viendo a ver el mundo y ver esas fotografías en la vida real? Nos estamos empezando a privar de experiencias reales, ¿no? Para meternos a experiencias digitales, ¿no? Y es el replanteamiento, yo creo que más que nada de mi existencia, ¿qué estoy haciendo hoy? Sí, ¿no? Y sobre todo en este presente, que es este concepto tan escurridizo, tan que se nos va todo el tiempo, ¿no? Bueno, en la vida cotidiana, como bien lo mencionas, en la parte humana, tenemos esos retos, ¿no? Por el otro lado, en la parte industrial, en la parte de las tecnologías, lo que yo veo es que estos infómatas que tú bien mencionas empiezan a entrar en la industria justamente desde los autómatas, ¿no? Los autómatas empiezan a ayudarnos a hacer operaciones que... O sea, Perdón, gracias. Nos ayudan a hacer estas operaciones que... Sí, pensé que le iba a dar un paro cardíaco, pero no. Es que no vieron la Mucha cara, información en el sí, podcast. Sí,
¿Qué estaba yo diciendo? Ya se me olvidó. No. De las operaciones. Ah, sí, de las operaciones. Al final, digo, sé que hay una parte de nosotros o grupos sociales que siempre han visto o hemos visto en algún momento a la tecnología como el diablo, como ¿no? Pero no siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que, sobre todo en el sector industrial hoy en día, el hecho de que las máquinas puedan ser más eficientes nos beneficia que nosotros desarrollemos otras habilidades, ¿no? Porque justo sí es muy probable que ya la parte artesanal ya no se tenga que llevar a cabo tanto. Pero también está padre, porque digo, no sé si a lo mejor lo sabías, pero normalmente, por ejemplo, en un proceso como troquelar piezas, que es estas prensas enormes con toneladas golpeando repetitivamente una lámina para formar una forma. Sí, la pieza que necesites, que después se dobla o se solda. El rate, más o menos, de gente que pierde un dedo es de cada 10, más o menos 3 o 4. Y además es una actividad que es repetitiva, ¿no? Te daña los oídos, es invasiva a nivel estado emocional, ¿no? Claro. En ese lado entiendo que es bueno que no tengamos que estar sometidos a este tipo de actividades. Claro. Y que la tecnología nos ayude a no tener que estar en eso, pero sí el presente y este flujo nos está empujando un poco a desarrollar habilidades en el manejo de información y en el manejo de tecnología, ¿no? Que son todos estos campos que en la industria se empiezan a abrir, ¿no? ¿Quién maneja Big Data? El análisis de la información, tomar decisiones basadas en eso. Claro. Creo que el ser humano nos hemos visto en esta evolución de manejar ahora conceptos y estrategias que no son tangibles para el beneficio de nosotros. Yo creo que eso está muy padre. Actualmente en la industria, que es este sector donde te puedo compartir yo, hubo un concepto que se empezó a manejar mucho, que fue la industria 4.0, o que era la IoT, que es Intelligence of Things. Sí, ya sé qué es. Pero es afortunadamente la industria, el poder captar tanta información de las máquinas, que estén interconectadas, hace que los procesos sean más eficientes, y ahí yo veo como un buen uso de dicha información. Es decir, las máquinas, ya puedes ver en muchas de las máquinas que nosotros podemos distribuir, si la máquina está parada, si la máquina está prendida, si tuvo una alarma, si tuvo un mensaje, si tuvo alguna dificultad, ¿no? Y ver en qué momento está. Tú lo puedes ver en pizarrones completos digitales, y las máquinas se comunican entre sí. Es algo que digo, va a ser el siguiente tema a desarrollar, pero antes de ir a ese tema, que es inteligencia artificial, este tipo de industria que, de hecho, todavía en México hay un poquito el hype de algunos distribuidores respecto a que la industria 4.0 es como lo nuevo, pero en realidad no. Esta recapitulación, o este captar tanta información de una máquina, solamente te cuestiona después qué vas a hacer con dicha información y para qué te sirve, ¿no? En el caso de la industria, nos prepara, es solamente el primer paso para empezar a aplicar la inteligencia artificial con las máquinas, ¿no? Que es algo que se me hace muy interesante, muy apasionante, y que no todas las... Y ojo, ahí hay un tema. En la actualidad, y eso es algo que quizá hay que tomar en cuenta, la industria en general, porque ese es un tema constante de nuestros clientes. ¿Qué decisiones tomas? Porque también las máquinas no es que cuesten, no es que puedas hacer inversiones. Híjole, no me salió esta, voy a comprar otra máquina. Total, no es, al final el dinero sí es un recurso finito, ¿no? Claro. Y tratas de tomar buenas decisiones respecto a la información que tienes, pero las máquinas que mejor están preparadas para el futuro, yo veo que son estas máquinas que están listas para compartir lo que está pasando en sus procesos, y que con esta información después tú puedas mejorar tu línea de producción. Sé que quizá es un tema un poquito ajeno a lo mejor a lo que... No, ya Jaciel me ha embarrado de estos temas todos estos meses que lo vengo conociendo, y me empieza a hablar de máquinas y se apasiona, y yo, ok.
Sí, digo, pero es muy curioso, mientras quizá, muy probablemente, los seres humanos no estamos listos con el ancho de banda para toda la información que recibimos respecto a conceptos de vida. Es curioso que la industria se sigue preparando, al final se sigue moviendo de manera única, tratando de buscar la eficiencia, ¿no? Ese es uno de los conceptos que yo creo que hace diferencia en cómo ver hacia el futuro, en qué tipo de inversión deberías hacer, ¿no? Claro. Tener un equipo que pueda compartir información de manera sencilla, ¿no? Hay equipos que no tienen este tipo de controles, que no es posible tener acceso. Claro que este tipo de máquinas surge después otro problema. Ese problema es, ok, tú compartes a través de Internet esta información, sí o no, entonces necesitas seguridad para que nadie se pueda meter a que tu máquina haga otra cosa. Pero para eso hay también en la actualidad software y hardware que te cuidan, ¿no? Entonces, es curioso cómo, independientemente de si estamos listos o no, todo este tipo de industria se sigue moviendo y sigue cambiando, ¿no? Entonces, esta cantidad de información que las máquinas te pueden compartir es si se mueve un switch, si hay una alarma, y tú pones sensores mecánicos o electrónicos para cada parámetro que quieras conocer. Pero es increíble, porque yo creo que hay un mito en la industria mexicana que es que el tener una muy buena máquina automáticamente te hace productivo. Y eso no es... O me quita la responsabilidad, ahí la dejo. Ahí la dejo, ajá. Es como, es más, delegas la responsabilidad a los operarios, ¿no? De que sean productivos o no. Exacto. Y es justamente un embudo que yo creo que un 70% de las veces es una falacia. Cuando la gente o los clientes en equipos, no sé, en las láser dobladoras, todo este tipo de punzonadoras que ya vienen con esta información, pueden leer y ver cuánto tiempo de eficiencia tienen, yo creo que ha de ser bastante, bueno, no lo creo, o sea, la mayor parte de las veces que lo he visto, sí es un shock de qué tan ineficientes son, qué tanto no le están sacando provecho a la maquinaria, ¿no? Claro. Pero al final son datos duros. Y creo que es mejor que los clientes tengan esa posibilidad de ver si las máquinas están dando el 100 o qué puntos no están siendo eficientes en la línea de producción como para hacer cambios, ¿no? Yo creo que el lado positivo de todo este manejo de información respecto a la tecnología, yo podría ver que ahí son temas que la verdad lo veo muy positivo como para tratar de... Y más allá de eso, más allá de que yo lo vea positivo, en realidad sí preparan a la industria para lo que sigue, que es la inteligencia artificial. ¿Okay? Sí. Bueno, no sé si tengas algún comentario respecto a esto. Pues no sé si vamos a hablar de inteligencia artificial. Justo no quería llegar a ese... Sin antes a lo mejor tú querías complementar. No, a mí se me hace también increíble esta parte de las máquinas, porque justamente lo increíble de las máquinas es la relación que podemos establecer con ellas. Pero ojo, es una relación sujeto-objeto. A veces creo que tendemos a fetichizar lo que se entiende en las máquinas. ¿A qué me refiero con fetichizar o la fetichización de las máquinas, de los objetos, de las cosas? Cuando a veces le das mucho más valor de lo que en realidad tiene. Es decir, pensar que como tengo una máquina, le debo dar prioridad a una máquina antes que a mis empleados. Ojo, hay prioridades de máquinas, de que les tienes que, no sé, que dar su mantenimiento, que les tienes que estudiar. También, como a mis trabajadores les tengo que dar, no sé, la parte de recursos humanos, la parte obviamente de días de vacaciones, si se enfermaron, si se pierden un dedo en la fábrica, tienen seguro, etcétera, etcétera. Que de hecho es muy curioso porque es una simbiosis, ¿no? Sí. Está probado, por ejemplo, en este tipo de conceptos. Cuando tú le das mantenimiento a una máquina, cuando le toca, cuando cuidas esas partes, proteges al usuario. Exacto. De que se descomponga. Es más, hasta cosas muy simples, como que no haga mucho ruido porque no tiene algo que se tiene que cambiar o reemplazar o ajustar. Claro. Es más seguro para el usuario, para poderla tener. Entonces, el hacer las cosas con métodos probados que son eficientes y con seguimiento creo que ayuda. Es que no es la máquina por la máquina, no es el dinero por el dinero, es la relación que tenemos con las máquinas, la relación que podemos tener con el dinero, con los empleados, porque también los empleados y cualquier ser humano debería tener un trabajo al cual los dignifique, ¿no? El cual también responda a las necesidades, como la máquina responde a necesidades de mi empresa, como yo también respondo a las necesidades de mis empleados, claro. ¿No? Que se tape la parte humana
que creo que deberíamos establecer como mínimo en cualquier empresa, en cualquier relación social, no es otra vez ver que el ser humano tiene dignidad, que merece respeto, ¿no? Creo que eso es algo que luego se nos pasa por alto cuando hablamos de máquinas. Hablamos a veces de las máquinas como un ente aislado, probablemente es una máquina en la medida que me relaciono con ella, en la medida en la que yo la determino. Si no es así, se nos pierde por completo este hilo conductor de la relación que podemos establecer con las cosas, con el mundo y con nosotros. Que de hecho ahí, ahorita que lo mencionabas, ¿no? Es otra vez los japoneses, otra vez los alemanes. Tienen estos fundamentos desde hace tiempo, ¿no? Y sí, las naciones que están más evolucionadas en esos conceptos cuidan mucho esas partes. En un ejemplo, en las láseres de hoy en día, y es algo que a mí me ha preocupado ya hace tiempo, yo sé que esta parte a lo mejor la desconoces, pero una máquina láser emite esta luz, esta radiación, esta luz no visible que se tiene que cuidar. Todas las organizaciones, todos los países desarrollados tienen organizaciones que regulan la protección para los usuarios respecto a este tipo de tecnología, ¿no? Y todas estas economías emergentes, países en desarrollo, que llevamos como país en desarrollo por siempre, no están reguladas. Y hoy en día sigues viendo, en el caso de la láser, todas las máquinas, hablando un poquito de tecnología de corte láser con fibra óptica, deben de estar cubiertas. Porque la emisión de la luz al cortar es peligrosa para el ojo, ¿no? Y de repente vieras que en la industria es muy curioso cómo a conveniencia se maneja la información, se manipula. Y hay máquinas en la actualidad que no, claro, son más baratas porque te la dan, así es como si te dan un carro. Bueno, si te doy el carro, es más barato, no trae cinturón de seguridad, trae nada al volante, trae unos asientos, trae un cajoncito de asiento, pero no traes nada alrededor tuyo, pues ojalá no choques para que no te pase nada, ¿no? Pero es absurdo. Sí. Si es más barato, claro. Claro, no viene pero con todo lo demás. Es muy curioso cómo todavía en estas decisiones no nos cuestionamos este principio ético de es un ecosistema que debemos de... Y claro, yo sé que el dinero a veces es un factor determinante en ello, pero va más allá, ¿no? Todas las máquinas que tienen un departamento de ingeniería, de diseño, tienen todo un desarrollo por años y años y años, tienen razones para las cuales tienen ciertas protecciones, ¿no? Claro. Y que por desgracia hoy en día se ve mucho en máquinas chinas y de otros países que... Y termina siendo una locura, porque justamente queremos que los seres humanos sean igual de eficientes que una máquina, que me pueda trabajar 24 horas sin descanso, claro, sin tener que comer, sin ir al baño. Y que aguantes lo que sea, ¿no? Explotando a mis empleados, ¿no? Y de hecho yo he visto, porque tengo muchos alumnos también ingenieros, ¿no? Cuando ellos trabajan en fábricas, como prácticamente es cómo puedo explotar más a mis trabajadores, cómo puedo hacer que pasen más horas. O sea, turnos y turnos donde la fábrica no para de trabajar, ni siquiera pienso en su comida, ni siquiera pienso en darle seguro, o no, en tal caso le doy 500 pesos y a ver, ¿no? ¿Quién te cura, no sé, un brazo roto, ¿no? Es justamente la parte de cómo yo estoy pensando, ¿no? Que esa es la máquina, tiene más valor que un ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina es más eficiente y parece que las cuestiones de valor lo vemos más en cuestiones de eficiencia y eficacia, más allá que en cuestiones de humanidad como mínimo. Claro. ¿No? Lo cual es muy preocupante. Sí, ¿no? Y es muy curioso porque justamente ahí creo que nos da como para llegar al siguiente tema que claro, voy a platicar, que es el de inteligencia artificial, porque justamente esta parte en la industria se empieza a desarrollar más hoy que... de repente tuvimos pandemia, de repente las personas empezaron a tener problemas para asistir a sus trabajos. La cantidad de gente ya en las áreas tuvo que ser limitada. Claro. Cómo cuidar. Ahí es donde empieza a salir, yo creo que una oportunidad para la industria en cómo proteger al ser humano un poco más o cómo seguir a pesar de todas las limitaciones de una manera eficiente. Entonces, claro, es yo creo que el siguiente tema. Tecnología para hoy, tecnología para el futuro.